Vamos a dar inicio a la primera mesa, que es desafíos éticos en el uso de datos sensibles y modelos para su desidentificación. La ponencia está a cargo de Mariela Raskenwerk, Sabrina López, Verónica Sandex, Laura Sion y Laura Alemán. Bueno, tienen la palabra, pueden empezar. Tienen los minutos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a compartir. Les pregunto si se ve bien, así ya comienzo. Sí, se ve bien. Sí. Muchas gracias. Bueno, voy a estar presentando este trabajo que realizamos junto a Sabrina López, Verónica Sardés, Laura Ación y Laura Alonso Alemani, que se titula Desafíos éticos en el uso de datos sensibles y modelos para su desidentificación. Este es el resultado de la experiencia que tuvimos al trabajar con datos de salud. Los datos de salud son datos personales, sensibles, ya que pueden llevar a discriminación y estigmatización de las personas, y es por eso que están especialmente protegidos por la legislación argentina. Sin embargo, estos datos pueden utilizarse para investigación en ciencias de la salud, para fines secundarios, siempre y cuando los mismos sean anonimizados. Los tipos de datos que van a requerir esta anonimización son muy diversos. Pueden ser desde imágenes médicas, donde aún con radiografías drásticamente alteradas es posible lograr la reidentificación de una persona, datos genómicos que no solo permiten la reidentificación de una persona, sino también de su grupo biológico familiar. Y después hay otros tipos de datos que tienen los mismos requerimientos, como los geoespaciales, los grafos, señales, texto estructurado y en particular en el que nos vamos a detener, que es el texto libre, que por ejemplo está presente en las historias clínicas electrónicas, en aquellos campos donde el personal de la salud registra la información acerca de la evolución del paciente, de la persona, los motivos de consulta, los diagnósticos y demás. En esos campos pueden aparecer variables que permitan la identificación de personas, como por ejemplo direcciones, nombres, DNIs y demás. Es por eso que al trabajar con estos datos necesitamos poder desidentificarlos, es decir, encontrar la información sensible que esté presente en los mismos y censurarla o omitirla. ¿Y de qué forma podemos hacer esto? Una forma podría ser manualmente, pero obviamente como trabajamos con muchos datos, eso no sería eficiente desde el punto de vista del tiempo. E incluso tampoco estaríamos exentos de cometer errores. Entonces, cuando empezamos a pensar en modelos que nos permitan desidentificación, elegimos modelos que sean automáticos y dentro de estos hay dos grupos, algunos que están basados en reglas y diccionarios y otros que ya están más basados en inteligencia artificial. Los modelos de desidentificación basados en expresiones regulares y diccionarios parten de crear algunas reglas que buscan ciertos patrones en el texto y una vez que esos patrones son detectados, designar o asignarles que, por ejemplo, la información que sigue es sensible y demás y que es necesario censurarla. Como por ejemplo, en la derecha estamos viendo, si pasamos la sentencia doctora Pérez, podríamos tener una regla que busque en los textos cuando aparece la expresión doctora y que sepa que lo que sigue a continuación es información sensible que debe ser omitida. Estos modelos también utilizan diccionarios, que son listas en donde pasamos información acerca de los posibles nombres, apellidos, direcciones, países y demás. Y tienen el beneficio de que son de bajo costo computacional, son fácilmente interpretables y adaptables, y además no requieren de ver los datos para su creación, ¿sí? Podemos crear el modelo sin haber visto los datos previamente. Sin embargo, si tenemos algunos nombres que no aparezcan en los diccionarios o si las localidades con las que estamos trabajando en el diccionario no corresponden al lugar donde lo estamos aplicando, habrá un montón de información que estaremos exponiendo y que el modelo no será capaz de omitir. Entonces, no están exentos
de cometer errores. Lo mismo pasa con los modelos de identificación basados en inteligencia artificial, especialmente los que estamos mostrando son basados en algo que se llama grandes modelos de lenguaje. A la derecha tenemos un ejemplo de una sentencia inventada que le pasamos a ChatGPT y que le pedimos si podía encontrar los datos sensibles y censurarlos o omitirlos. Como en la expresión se ve, pudo detectar los nombres, los apellidos, pudo detectar el número de matrícula, pero la dirección no. Entonces cometió errores y expuso a información sensible. Además, ChatGPT tiene otros problemas, obviamente nosotros no podemos pasar la información sensible a esa plataforma y demás, pero queríamos ver cómo funcionaba este modelo. Y hay otros modelos que también se basan en grandes modelos de lenguaje que podrían identificar, por ejemplo, los nombres que usamos en el ejemplo no los están detectando. Otros nombres sí son capaces de detectarlos. Entonces, están cometiendo errores y estarían exponiendo a la población. Es por eso que cuando decidimos utilizar modelos de desidentificación, algo que es realmente importante es poder evaluarlos. Y para poder evaluarlos tenemos que analizar o tuvimos que analizar cuáles son aquellos errores que son más graves, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una sentencia que dice visita a domicilio en Avenida Rivadavia al 700 y el modelo considera que la palabra visita es información sensible y la reemplaza o la censura, en ese caso lo que nos estaría pasando es que estaríamos perdiendo un poco de información para el uso que después le querríamos dar a esos datos, pero que en realidad no estaríamos exponiendo ningún dato sensible. Con lo cual este error podríamos considerar que no es tan grave para lo que nosotros queremos hacer. En cambio, si tenemos un modelo que le pasamos la sentencia, visita a domicilio en Avenida Rivadavia al 700, y considera que Avenida Rivadavia al 700 no es información sensible y no la filtra, en ese caso sí estaríamos exponiendo datos sensibles de la población. Entonces, al momento de elegir un modelo de desidentificación, va a ser importante poder hacer una correcta evaluación para ver si nos sirve, no nos sirve o qué consideraciones tenemos que tener. Estas evaluaciones, en general, para tener un paneo global, se hacen con métricas agregadas. Algunas de las conocidas en inteligencia artificial son Recall, Accuracy o Fedora-Score. Esto nos permite tener una noción global, también nos permite comparar con otros de la bibliografía, ya que son métricas que son usualmente reportadas, y además es interesante destacar que cada una de ellas considera este tipo de error que les mencioné antes en su formulación. ¿Sí? Lo está ponderando ahí. Sin embargo, tienen algunas limitaciones. Si solo hacemos la evaluación a medida con estas métricas agregadas, no vamos a poder detectar aquellos casos donde el modelo esté cometiendo errores sistemáticos sobre ciertos grupos de la población. Entonces fue acá donde decidimos que era importante detectar si había sesgos sistemáticos y para eso utilizamos lo que se llaman métricas de equidad o en la bibliografía lo pueden encontrar como métricas de fairness. Eso nos permite comparar si los modelos están cometiendo los mismos errores en distintos subgrupos de la población. Entonces, ahora sí, recapitulando los desafíos y las estrategias que estuvimos pensando en este tiempo, el primer desafío fue trabajar con datos sensibles que están incluidos en textos libres de historias clínicas electrónicas y que ponen en juego el derecho a la privacidad y a la no discriminación. Entonces, para poder trabajar con estos datos es necesario desidentificarlos y utilizar modelos, en nuestro caso, modelos automáticos de desidentificación. Obviamente esto ocurre en un marco en el cual hay una seguridad de los datos, no todas las personas pueden acceder del equipo, los datos están guardados en lugares seguros, se firman convenios de confidencialidad y no es que podemos acceder a todos los datos, sino solamente a la mínima cantidad, a los datos que necesitamos. Si decidimos trabajar con estos modelos de desidentificación, el segundo desafío era que si no funcionaban adecuadamente, vamos a estar exponiendo datos personales de las personas usuarias. Entonces, por eso, como estrategia, sabemos que tenemos que concentrarnos en una correcta evaluación,
en analizar los errores que tienen más importancia para nuestro problema. Y por último, como último desafío, es que estar seguros, o al menos minimizar la posibilidad de estar amplificando sesgos y exponiendo poblaciones vulnerables. Entonces, para este caso, para terminar una correcta evaluación, decidimos utilizar métricas de Fairness que nos permiten evaluar el desempeño de la equidad en los distintos grupos de la población. Entonces, ahora sí, para finalizar en los 10 minutos, nos parece importante resaltar que si bien la desidentificación nunca vamos a poder lograr que sea completa, la utilización crítica de modelos de desidentificación es imprescindible para el tratamiento ético y responsable de los datos. Bueno, ahí finalizamos. Muchas gracias y nos quedaremos por aquí si hay alguna consulta. Muchas gracias, Mariela. Súper interesante y la verdad que muy clara la explicación de todo esto. Ya tengo una serie de preguntas acá. Buenísimo. Así que muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a la próxima ponencia, que es el circuito de presentación de propuestas de investigación en salud en los MAIBAI, si está bien dicho, Guaraní de Misiones. Presentan Darío Garcete, Adrián Saldías de Misiones. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Darío Garcete, estoy acompañado por Adrián Saldías, que es el director de la Dirección de Programas Comunitarios, en donde también está el programa de salud indígena, Techa Envía. Bueno, la idea nuestra es compartir con ustedes la experiencia de esta ruta, que fue una herramienta que creamos como para poder, de alguna manera, llevar un monitoreo general de las investigaciones científicas que se realizan con respecto al ámbito de la salud, que se realizan en misiones, en las comunidades en Vía Guaraní. Voy a compartir una presentación. Un segundito. Bueno, ¿se puede ver? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros, como ya dije, somos de la Dirección de Programas Comunitarios de APS, donde está el programa de salud indígena. Somos del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones. Bueno, entonces, como le comentaba, somos del programa de salud indígena. Nuestro trabajo consiste en monitorear un poco la atención sanitaria en las comunidades. Misiones tiene una población aproximada de 12.700 personas, que son de la etnia Mbio-Guaraní, distribuidas en 127 comunidades. Tenemos 27 equipos de salud, que son los que, bueno, llevan adelante la atención en terreno. También contamos con agentes sanitarios indígenas, que son el nexo principal entre los equipos de salud y la comunidad en sí. Digamos, son ellos los que nos abren la puerta a vincularnos con la comunidad. Bueno, también tenemos facilitadores, que son las personas que trabajan en los hospitales y de alguna manera ayudan a la gestión de la atención en hospital. Y tenemos referentes de salud indígena, que son los que coordinan a nivel de la zona sanitaria. Bueno, nosotros, para tener una herramienta legal, digamos, que nos ampare en esto de regular un poco lo que son las investigaciones en el ámbito de la salud indígena, nos amparamos también en lo que es el convenio 169 de la OIT, en la ley 24.071, que es, bueno, la que confirma el compromiso de Argentina para adherir a los lineamientos del convenio, a la ley del derecho de los pacientes, la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas. También tenemos en Misiones una ley de salud provincial. También tenemos una ley que, bueno, ampara la creación del Comité de Bioética. Y bueno, también tenemos una resolución del Ministerio que regula un poco también al Comité Provincial. Bueno, el circuito que consiste, el que nosotros ideamos, es un poco el que les presento. Nosotros hicimos una resolución, que sería como la herramienta legal que nos permite a nosotros bajar un poco a terreno, digamos, desde los hospitales, desde los equipos, y trabajar articuladamente con los investigadores. Legitima de alguna manera esta herramienta.
Bueno, consiste en que el investigador primeramente se presente a la oficina con su propuesta, que presente una breve síntesis de su proyecto, donde, bueno, título, objetivo, metodología, integrantes del equipo, duración, bueno, el cronograma y el tiempo que estima investigar. En segundo momento, nosotros como Oficina de Salud Indígena haríamos un enlace con lo que son los equipos que trabajan en terreno, entre el investigador y los equipos de salud indígena que trabajan en terreno. Paralelamente a esto, el investigador debe gestionar la aprobación de su proyecto a lo que es el Comité de Bioética de la provincia, con los consentimientos adecuados, digamos, para la población destinataria. Una vez que esta parte formal es alcanzada, buscamos coordinar un encuentro entre lo que son los equipos locales, que son los que trabajan en terreno, las autoridades comunitarias, los caciques, los ancianos, los adultos de la comunidad, y el equipo investigador. Sea este una persona o un equipo integrado por varios profesionales, digamos. En este espacio, en forma de debate, se busca evacuar todas las dudas, explicar claramente. Tenemos en cuenta que la población en Guaraní tiene su propio idioma. El idioma muchas veces representa una barrera para hacerse entender, entonces nosotros contamos con los agentes sanitarios que nos hacen muchas veces intérprete y pueden explicar en el idioma guaraní la finalidad de la propuesta. Bueno, una vez que pasamos esa instancia de reunión y de presentación, acordamos una reunión con el equipo local que va a recibir al investigador para que pueda orientar y coordinar un poco también sus visitas a terreno. Es decir, que se pueda estar de alguna manera informado tanto el equipo local como las autoridades de la comunidad para poder recibir al investigador. Esto busca un poco contrarrestar el ingreso de investigadores sin permisos previos de las autoridades comunitarias o sin tener una finalidad clara para con la comunidad y los pacientes, que era nuestra preocupación, por eso se creó esta herramienta. Si las autoridades comunitarias exigen, se solicita, digamos, una reunión, una asamblea con los investigadores para que estos puedan comentar el verdadero motivo de su investigación. Esto únicamente si es demandado por la comunidad, ¿no? Ahí, en esa reunión, se genera un acta donde, bueno, se firma un compromiso por parte del investigador, se explica claramente cuáles son las finalidades de la investigación, y el agente sanitario es el que oficia de traductor y de intermediario entre la comunidad y el equipo del investigador. Ahora tengo que pasar. Bien. Bueno, cada intervención en terreno, como es sabido por ley, y bueno, por todas las reglamentaciones que dijimos anteriormente, tiene que contar con un consentimiento informado, que se entienda, que sea culturalmente adecuado, digamos, con términos claros, y con un intérprete que, como dije, muchas veces es el agente sanitario. El investigador se compromete a dar avisos a todos los hallazgos que pueda tener, digamos, en terrenos, y bueno, evidencia alguna situación que pueda ser problemática, debe dar aviso tanto al equipo local como a la Oficina de Salud Indígena. Bueno, y para no demorar tanto, entonces el circuito quedaría más o menos presentado de esta manera. Primero se hace la presentación formal en la oficina, se realiza el enlace con el investigador y los equipos locales, se realiza la gestión del Comité de Bioética de la provincia, se firma un compromiso de comunicar los hallazgos, tanto con el equipo local como con salud indígena, se implementan los consentimientos informados, bueno, en las instancias de intercambio, se genera una instancia de intercambio para socializar los hallazgos que tengan los investigadores en terreno, y al finalizar la investigación también reconocer la ayuda del equipo local, es decir, que la colaboración que tuvieron, digamos, dentro de todo su trabajo de investigación. Y no quería dejar de mencionar
a Graciela Bonau, que nos estás acompañando ahora también. No sé, Graciela, si querés comentar brevemente un poco la experiencia de la investigación que están desarrollando en terreno. Sí, buenas tardes. Es tal cual todo lo que has dicho. Nosotros primero hemos hecho todos los pasos que ha mencionado Darío, y después todas las veces que ingresamos a trabajo de campo, una vez que obviamente tenemos la aprobación y el aval de todas las comunidades, el aval de salud indígena, la aprobación del comité de ética, todas las veces que ingresamos a las comunidades, esto es organizado con anticipación, con la gente que trabaja dentro de cada comunidad, donde se establece una organización de trabajo que está estandarizado, y se ingresa a cada comunidad siempre con los promotores de salud que manejan la lengua andina. Los resultados, se hace el trabajo de campo, y los resultados también son entregados a las comunidades, a los médicos que atienden a las comunidades y a salud indígena. Todos los pacientes son tratados por su médico, que es el médico de la comunidad, si requiere tratamiento o no. Y ellos son los que evalúan clínicamente y laboratorialmente a todos los individuos. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela, por contar la experiencia. Después vamos a tratar de respetar los tiempos, así podemos hacer algunas preguntas. Perfecto, gracias. Disculpen los inconvenientes. No. Vamos a pasar a la segunda mesa, perdón, a la tercera mesa, que es integración del aviso de privacidad al formulario del consentimiento informado en un hospital escuela. La ponencia es de Patricia Mancilla Dávila, Elisa Hernández Rivera, de México. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Voy a permitirme compartir la pantalla. Bien, como ya mencionaba nuestra moderadora, el tema que vamos a presentar es la integración del aviso de privacidad al formulario de consentimiento informado en las instituciones de salud, especialmente aquella que se dedica a la enseñanza, ¿no? Los que son conocidos como los hospitales escuela. Bien, para hablar de esto, vamos a tratar 4 situaciones, que es el consentimiento informado propiamente, el aviso de privacidad. Ahí está. Sí, se estaba cargando, estaba lento en la carga, pero ahí va, ahí va. No, ¿verdad? No, como que no se deja. Bueno, les comentaba el aviso de privacidad y los derechos ARCO, que son los que se van a utilizar para el tratamiento de datos personales. Bien, nosotros sabemos que el consentimiento informado es aquel documento que va a resguardar el acuerdo por el cual el paciente o el participante de la investigación va a expresar que conoce lo que se le va a realizar, comprende perfectamente lo que el médico o el investigador le ha explicado sobre la naturaleza de su enfermedad o el objetivo de la investigación que se va a llevar a cabo. Creo que no me permite. Veamos. Ustedes me dicen si ven la presentación. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Ya se ve? Ahí apareció. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bárbaro. Muy bien. Les comentaba, el consentimiento informado, entonces, es precisamente esta expresión de que se conoce, se comprende lo que el médico o el investigador ha explicado acerca de la naturaleza de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, o en su caso, los pasos por los cuales el paciente o el participante en una investigación va a incorporarse a la misma, y estos ya han sido comprendidos, ¿no? No solamente es el documento,
aunque para la exposición sí me voy a referir al documento concreto del consentimiento informado, pero todos teniendo en la cabeza la idea de que el consentimiento es este acto del acuerdo en el que ya se ha entendido y es un acto de voluntariedad por el cual se va a participar en una investigación o en un tratamiento médico. Bien, la hipótesis de la que partimos nosotros para poder integrar este aviso de privacidad es si se puede integrar a este documento informado y al integrar este aviso de privacidad al consentimiento informado, se especifique el alcance que tendrán los datos otorgados y así se va a reforzar la confianza de los pacientes o los participantes en la investigación sobre el tratamiento que recibirán los datos sensibles que la persona ha brindado al ser resguardados con confidencialidad. Recordemos que todo dato que se otorga en la atención a la salud, sobre todo en los hospitales escuela, puede ser utilizado en la investigación clínica. Me refiero al origen étnico, al género, a la edad, al lugar de origen. Hace un momento la primera compañera que expuso nos hablaba de las direcciones. Todos estos datos se pueden utilizar perfectamente en la investigación, pero a veces cuando nosotros los otorgamos no sabemos el alcance que van a tener en cuanto a la investigación, ¿no? Cuando se hacen estudios retrospectivos con esta información, pues en muchas ocasiones ni el paciente ni el participante de la investigación está enterado que sus datos están siendo utilizados en la investigación. Y recordemos que los datos personales siempre el dueño de estos datos sensibles es la persona. Es por eso que las instituciones públicas y privadas que van a recabar datos personales de los usuarios de los servicios de salud tienen la obligación de hacer públicos los mecanismos con los cuales se va a proteger la privacidad de los datos que han sido obtenidos. Y en este sentido, la herramienta útil es el aviso de privacidad. Entonces, el aviso de privacidad lo vamos a definir como un documento físico o electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable que es puesto a disposición del titular previo al tratamiento de sus datos. ¿Cuál otro formato pensamos aquí? Pues las páginas web, ¿no? de las instituciones que deben demostrar el aviso de privacidad. Además, el aviso de privacidad tiene por objeto informar al titular sobre los alcances, las condiciones generales del tratamiento al que van a ser sometidos los datos personales, a fin de que esté la persona en posibilidad de tomar una decisión informada, como lo sería con un consentimiento informado voluntario, sobre el uso de estos datos y, en consecuencia, mantener el control y la disposición de los mismos. Ya veíamos hace un momento que un dato personal se va a considerar toda aquella información privada o íntima que es relativa a una persona física y por la cual puede ser identificada o puede ser identificable, ¿no? Como son los datos de identificación privada, nombre, edad, domicilio, origen étnico, género, los datos patrimoniales, los datos biométricos, los datos íntimos, como son el estado de salud físico y mental. Obviamente, cuando acudimos a una institución de salud, pues generalmente es porque padecemos una enfermedad, ¿no? Aquellos diagnósticos de enfermedad, la causa de muerte de una persona, la ideología, la religión, incluso la afiliación política, puede ser considerada como un dato sensible, un dato personal. El aviso de privacidad es un documento que nos va a establecer las obligaciones y las responsabilidades que deben de tener las instituciones, que son las que mantienen esa información de resguardo, pero las dueñas de la información, los dueños de la información, seguimos siendo las personas que otorgamos estos datos. Es por ello que nos vamos a apoyar de estos derechos ARCO. ¿En qué consisten los derechos ARCO? En que la persona puede acceder, puede rectificar, puede cancelar o puede oponerse al tratamiento de sus datos sensibles. El aviso de privacidad, entonces, nos va a establecer estas obligaciones y responsabilidades que deben de tener las instituciones con las personas dueñas de la información que están otorgando, y el tratamiento de datos va a consistir en limitar su uso y su publicación
asegurar el derecho a poder acceder, rectificar, cancelar u oponerse la divulgación o transferencia de los datos en cualquier momento, ¿no? Además, está apegado a principios éticos como es la licitud, la finalidad, la lealtad, el consentimiento, la calidad, la proporcionalidad, la información y la responsabilidad. Entonces, un trato especial merecen los datos sensibles que otorgamos en los hospitales y escuelas. Un trato especial merece nuestros datos cuando son recopilados por las instituciones de salud. Por eso es que el aviso de privacidad debe especificar claramente cuando se maneja este tipo de información, de manera que si nosotros integramos un aviso de privacidad en el párrafo, un párrafo de este aviso en nuestro consentimiento informado, pues se va a incrementar la confianza de los pacientes porque sabemos cómo se va a manejar estos datos. ¿En qué consiste el aviso de privacidad? Brevemente les diré que consiste en se va a integrar por la denominación y el domicilio del responsable que va a recopilar nuestros datos y los va a manejar. Nos va a definir qué son esos datos personales o datos sensibles, porque puede haber una confusión, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de tratamiento de los datos? ¿Cómo se van a manejar? Si hay en algún momento transferencia de los datos a otra institución, ¿cómo se va a limitar la divulgación de los datos personales, ¿no? Entonces, es un derecho de las personas la confidencialidad de datos y se debe de respetar, ¿no? Entonces, es necesario aclarar que el aviso de privacidad no nos va a sustituir de ninguna manera al consentimiento informado, sino que lo va a fortalecer al incluirse dentro de estos documentos, ¿no? Lo importante es que el paciente o el participante en la investigación siempre sepa claramente cuál es el fin por el cual se recopila esta información, que en muchas ocasiones cuando somos pacientes, pues no sabemos por qué nos preguntan el lugar en donde nacimos, ¿no? Pero es importante para las investigaciones conocerlo, ¿no? Entonces, este aviso nos va a establecer claramente cuál es este fin, cómo se relacionan con las personas y cómo se van a tratar estos datos para brindar seguridad, confianza y sobre todo garantizar la autonomía de las personas que toman decisiones informadas sobre los datos que se otorgan y que las identifican. Y pues les agradezco mucho su atención y estoy sobre el tiempo, pero muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Dejamos las preguntas para el final y vamos a pasar a la próxima ponencia sobre algunos interrogantes a la no presencialidad y la mediación tecnológica en el proceso de consentimiento informado. Los autores son Belén Barbero, Alejandro Trombert y María Eugenia Chartier. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a pasar a compartir. La verdad que pensé que lo peor que me pasaba era haber estudiado abogacía y tener que hacer capilla y esperar a que me toque pasar al examen, pero hoy no. Vi que hay algo peor, que es esperar acá y ver toda esta gente tan interesante y escuchar cosas tan interesantes. Ahí se comparte. Perfecto. Bien. Bueno, un poco el planteo de nuestro trabajo, cuando empezamos a pensarlo, tiene que ver de alguna manera con el desarrollo de la actividad que algunos de nosotros realizamos en el Comité de Ética e Investigación en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, y estos nuevos trabajos de investigación que nos empiezan a llegar y que nos empiezan a de alguna manera generar nuevos interrogantes o bueno, nos exige justamente la capacitación constante y el estar a la altura de las circunstancias para poder evaluar y para poder responder a las necesidades actuales. Vamos viendo cómo para la generación de este consentimiento informado se van presentando nuevas alternativas o nuevos medios tecnológicos y que nos llevan quizás a evaluar estos elementos que teníamos como los elementos tradicionales o como los elementos conocidos para que este consentimiento sea realmente informado y o en pos de proteger este sujeto de investigación, que es a donde nos focalizamos a la hora de hacernos estas preguntas. De alguna manera la estructura de nuestro trabajo, cuando lo pensamos, digamos, se basa en estos 4 ejes.
si bien hoy vamos a ser un tanto más sintéticos por el tiempo, pero bueno, la idea era esto, tomar un poco en conocimiento de lo que es esta mirada tradicional del consentimiento informado y como lo conocemos todos, así que no vamos a profundizar o a ahondar demasiado en esto. Entenderlo como este proceso continuo de compartir información y toma de decisiones y evaluarlo con la normativa vigente para poder dar como una conclusión o un cierre en relación a lo que tiene que ver con estas nuevas preguntas que nos surgen a la hora de evaluar estas nuevas tecnologías. De alguna manera pensando en esto, ¿no? En la idea de acompañar estos avances tecnológicos y esta necesidad bueno, del área científica en avanzar con la investigación, pero desde nuestro lugar a la hora de proteger o de cuidar que los principios fundamentales que tienen que ver con la dignidad del sujeto que atraviesa un ensayo o una investigación sean realmente protegidos y estén resguardados. Bien, como les dije en un principio, entender esta idea de consentimiento informado como lo conocemos, ¿sí? Y que para que sea válido justamente requiere de que esta información que se transmite sea clara e incomprensible para la toma de una decisión libre y voluntaria. Bueno, justamente pensarlo desde algunos procesos de consentimiento que se dan por escrito, pero también en muchos casos que se dan de modo verbal, pensando en algunas cuestiones relativas a salud o en otros ámbitos, y cómo igualmente se ha podido, a través de diferentes herramientas y de diferentes técnicas, proteger lo que tiene que ver con los principios fundamentales de este sujeto, ¿sí? Obviamente entendiendo que tiene que ser previo a que la persona atraviese esta investigación, este proceso de investigación, pero que tiene que haber una continua comunicación durante esta investigación para realmente resguardar lo que tiene que ver con la integridad del sujeto y permitirle a sí mismo poder retirarse de este proceso, de este proyecto, cuando así lo decida. Podemos pensar o podemos de alguna manera analizar esta idea de consentimiento informado desde un principio fundamental o desde un derecho fundamental como tiene que ver con el derecho a la información, ¿sí? A ser informado. Y entender esta idea de información desde un sentido amplio que justamente parte o comienza con esta idea de la libertad del sujeto para la toma de decisiones. Asimismo, desde el derecho no podemos dejar de entenderlo, dejar de pensarlo como una obligación del investigador de brindar toda la información necesaria para que este consentimiento informado pueda realmente ser informado y cumplir con los requisitos legales que están establecidos para el mismo, ¿sí? Es también, desde este lado, un deber ético y legal del investigador y por eso, a través de los medios tecnológicos, el gran desafío poder realizar este intercambio de información de una manera adecuada para que quien la emita de forma tal que sea clara para que quien la recibe pueda tener un alcance total y un conocimiento total de la investigación por la cual puede atravesar de una manera absolutamente voluntaria. Pensamos un poco esta pandemia que atravesamos no hace mucho, y que de alguna manera lo podemos tomar como una época bisagra en la toma de decisiones y en las formas en que veníamos entendiendo o veníamos pensando esta idea de investigación y de un consentimiento informado tradicional, aunque bastante contemporáneo, y esta pandemia que nos atraviesa como una cuestión bastante presente también, ¿no? Y que nos deja estos medios que en algún momento tuvieron que aplicarse o que evaluarse como una cuestión de necesidad, hoy pueden llegar a ser una cuestión que transforme o que modifique las realidades en muchos aspectos. Y quizás este es un aspecto, ¿sí? Nosotros con la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, allá en el año 2016, se plantea, bueno, la incorporación de estos artículos, como tiene que ver el artículo 58 y el artículo 59, donde si bien hablamos de consentimiento informado y hablamos de cuestiones relativas a investigación, en realidad vemos que en la interpretación o en el uso de los mismos estamos más orientados a lo que tiene que ver con específicamente las cuestiones de salud. Entonces, tomar esta resolución 1480 del Ministerio de Salud del año 2011, donde
si bien, digamos, entiendo que la conocemos y que la desarrollamos en la mayoría de los casos todos los que estamos presentes, pero me interesó puntualizar esta cuestión donde ya en el 2011 se estaba planteando la idea o la posibilidad de que a través de determinados proyectos de investigación que tenían que ver con encuestas masivas, se puedan utilizar otros medios para la obtención del consentimiento informado. Por lo tanto, anterior a la pandemia ya tenemos algún tipo de documento, de antecedente que nos permite esta idea de a través de correos electrónicos poder obtener este consentimiento o esta información, o a través de correo postal siempre que no sea posible bajo otro medio, ¿sí? Y justamente en el marco de la pandemia, cuando la OPS, a través de la consulta a su comité, solicita, digamos, que emita dictamen en relación a esta temática de los proyectos de investigación que tenían que ver estrictamente con, bueno, las cuestiones de salud que significaba esta pandemia. Y la OPS emite un documento, el comité emite un documento donde establece determinadas condiciones por las cuales el consentimiento informado puede obviar lo que tiene que ver con la presencialidad, ¿sí? Un poco para los que estudiamos derecho, lo común de estudiar los contratos o los acuerdos de voluntades tenía que ver con el momento de la emisión y de la recepción de lo que tenía que ver con la voluntad de cada uno de los sujetos que participaban. Y ahora pensando en la actualidad, a través de un enter o a través de un simple clic, podemos estar conformando o se puede estar de alguna manera generando esta cuestión. Entonces, bueno, estos desafíos y lo que significa tener la posibilidad de, no descuidar y tener en claro que quien recibió la información la recibió de modo clara, para poder comprenderla y para que realmente esté atravesando este proyecto de investigación de una manera totalmente voluntaria. Muy interesante los proyectos anteriores en esta mesa que se comentaron y que tienen que ver un poco también con estos colectivos vulnerables y con algunos cuidados que tienen que ver, ¿sí?, con el testigo o con la persona que participa para que no sea ajena a este proceso de la conformación del consentimiento informado y que obviamente pueda, de alguna manera, esta nueva modalidad o esta nueva forma de la suscripción del consentimiento informado, tener este cuidado, esta protección a los colectivos vulnerables, de alguna manera asegurándonos de la participación de estos sujetos que acompañan dentro de estos proyectos. Bien. Entonces, pensar para que el consentimiento sea informado, que implica, como lo dijimos al principio, que esta información sea clara y comprensible para que el sujeto de investigación pueda tomar una decisión libre y voluntaria. Realmente nos aleja de esto si pensamos al consentimiento informado bajo la forma de videos, audios, videollamadas y demás tecnologías. Bueno, quizás un poco la idea de nuestro trabajo, y que no dudo que mañana muchas respuestas van a estar dadas por los genios que están en las mesas hablando del tema del consentimiento informado, pero tenía que ver con esto, con la posibilidad de presentar esta duda o este interrogante para que lo podamos seguir trabajando y lo podamos seguir viendo en el marco de las capacitaciones y de los cursos que se van dando. De alguna manera entender que la capacitación constante y el estar a la altura de las circunstancias con todo esto que tiene que ver con los avances tecnológicos, con la inteligencia artificial y demás, sería como una cuestión básica a la hora de tener en cuenta un poco nuestra responsabilidad social y profesional en el marco de esto. Muchas gracias. Gracias, Belén. La verdad es que clarísimo, porque es un tema al que nos vimos todos afectados de alguna manera. El paciente, los comités, los investigadores, todos estuvieron atravesados por este tema de los consentimientos informados, el uso de las tecnologías para llegar a que ese consentimiento fuese efectivo, ¿no? Así que, bueno, tengo algunas preguntas. Tengo algunas preguntas por acá. Tengo muchas preguntas, pero bueno, estuve tratando de seleccionar algunas. Mariela, ya desde el principio tenía preguntas, pero bueno. A ver, estas cuestiones de los errores que aparecen, ¿cómo es este sistema? ¿El sistema marca los errores? ¿Ustedes hacen revisiones sistemáticas? ¿Cómo se manejan para ir corrigiendo? Digo, ¿hay enmiendas? ¿Corregimos los errores y volvemos para atrás? Contanos un poquito brevemente ese proceso. Sí, en general lo que hacemos es tener algunos datos
que los tenemos anotados manualmente. Entonces, obviamente son pocos porque, bueno, es costoso. Y de hecho algunos anotadores tampoco se ponen de acuerdo en que es un dato sensible, o sea que es un trabajo aparte. Y en base a eso vamos como haciendo estas evaluaciones. La evaluación se hace sobre datos que conocemos y que tenemos ya marcados como si detectó o no cierta entidad, digamos, le decimos así. Y ahí es donde vamos analizando y vamos viendo qué podemos hacer con ese modelo. Si nos sirve, si hay que ajustar y dónde está fallando. Eso es lo que nos permite un poco analizar. Y digo, esos modelos pueden en un principio no darnos ningún error y después aparecer los errores más adelante. Me imagino que sí. Bien. Sí, porque la información va cambiando, ¿no? Los nombres, por ejemplo, pueden ir cambiando. Claro. Muchas veces lo que pasa, sobre todo con los de grandes modelos de lenguaje, que estamos empezando a mirar esos, es que dependen mucho de dónde son los datos que usaron para ser creados. Si los usaron, muchas veces usan datos de España y después los querés usar en algo de Argentina, incluso algo regional, y bueno, ahí ya van a aparecer. No, así que sí me imagino que... Gracias por esa sinceridad, me alivia. Muchas gracias. No, por favor. Una pregunta estamos sobre el tiempo, pero bueno, quisiera hacer una pregunta a Darío sobre estos estudios que se van aprobando de esta manera, con este modelo. ¿Tenés idea cuántos estudios se aprobaron ya desde el 2022 con este modelo y con este seguimiento? Y actualmente, bueno, después de la pandemia y todo lo demás, como que disminuyó un poco el flujo de investigadores hacia nuestra oficina, digamos, pero previamente a eso hemos tenido mucha consulta y bueno, mucha gente, también muchos tesistas, muchos becarios del CONICET que quieren acceder al campo, digamos, vienen y se entrevistan formalmente con nosotros y bueno, ahí empieza todo el circuito. Hasta ahora como que son pocos relativamente desde que se aprobó la resolución, pero la idea no es poner trabas a los investigadores, simplemente es cuidar que no se vulneren los derechos de los pacientes indígenas. Tal cual. Y en ese sentido que se generó esto. Sí, perdón, soy Adrián, director de acá de Salud Indígena. La idea de este instrumento, como decía Darían, no es poner trabas, sino resguardar y proteger el derecho de las personas, porque hemos tenido bastantes atropellos en su momento por parte de investigadores, donde la población enviada, la población indígena, pasaba a ser objeto de investigación y no sujeto de derecho. Totalmente. Entonces, la idea con esto era ordenar un poco esto, porque teníamos muchas investigaciones encima de lo referido a salud, que al tener una mala práctica en la comunidad, a nosotros de la salud pública, después nos afectaba, porque como que consideraban que esa práctica tenía que ver con nuestra atención. Entonces, era una barrera porque después nosotros no podíamos entrar con los equipos médicos a hacer la atención. Entonces, bueno, se vio con el equipo del Comité de Bioética acá de la provincia, bueno, y se hizo esta reglamentación en conjunto, y bueno, ya hay varios, bueno, Graciela presentó la investigación que están ellos haciendo, y aparte es una práctica que también es insumo para la atención de los pacientes. Y también, bueno, en este curso, en lo que tenemos 3 investigaciones en curso que hemos avalado y una rechazada. Por esto mismo de que buscó los consentimientos de la manera no debida. Claro. Y nosotros tenemos 140 agentes sanitarios en toda la provincia, todas las comunidades tienen, y estos mismos agentes sanitarios son las alarmas que nos avisan cuando estos derechos no son respetados y no han cumplido con el consentimiento, y ellos mismos nos informaron que tal investigador no hizo la consulta como debía hacer todo, y bueno, se notifica al comité, bueno, se lo vuelve a instar a que revea esa situación, regularice la situación, y de no hacerlo, bueno, se cancela la investigación. Pero siempre desde Salud Indígena nosotros, ¿qué más quisiéramos que vengan? Porque es
insumo para mejor atención de las comunidades, pero siempre respetando a las personas y sus derechos. sí, Como decía Adrián, Belén hoy, el consentimiento tal cual. es primordial. Y usar nuevas herramientas también tiene que ver. Nosotros estamos haciendo un trabajo con Garrahan del consentimiento informado, pacientes que nosotros tenemos allá, que muchas veces no entienden la lengua materna, entonces hemos usado la herramienta de como acá, la videollamada y todo, para poder hacer la interpretación en lengua materna para que puedan dar el consentimiento para cualquier práctica médica. Es que, Adrián, gracias. Y la realidad que la pregunta iba en ese sentido, ¿no? De ver que hay algo que incluye a la comunidad, que incluye a los agentes, digamos que hay como un respeto de esos pasos que se necesitan para poder investigar en esta población. Lo preguntaba en ese sentido, ¿no? De cuántas hay, porque la realidad es que lejos de obstaculizar es una forma de respetar los derechos de estas personas que participan, ¿no? Así que la verdad que muy interesante, la verdad que muy valioso esto. Perdón, Kiki, una sola cosita nada más. Me imagino lo humano o lo humanizante para esa persona que está en el Garrahan, recibir esa videollamada con el lenguaje propio y con personas, digamos, cercanas desde ese lugar para transmitir en ese momento. O sea, sinceramente es más que gratificante escuchar el uso de las tecnologías para humanizar o para acompañar en situaciones como estas. Muy, muy valioso, la verdad que Pati también, la verdad que les agradezco las ponencias, una más interesante que la otra. Hemos pasado por todos los temas y la verdad que nos vamos muy enriquecidos por el valor y por todas las ponencias que se presentaron durante toda la tarde, y especialmente esta mesa que es la mía, las ponencias de los míos. La verdad que muy agradecidos y la verdad que muy interesados por esto que están haciendo Darío, Adrián y Graciela, muy interesados también por esta manera de proteger los derechos de las personas. Así que muchas gracias, les agradecemos mucho por la participación. No sé si, Laura, vos querés hacer el... Bueno, les agradecemos mucho y nos vemos mañana tempranito y los invito a ver los videos de otras ponencias que han presentado los comités de ética en investigación también. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana.